que empieza el juego, usted no puede perder. Y así es con Dios. Dios sabe exactamente lo que va a hacer Satanás en el curso de la historia. Y luego encontramos en la historia de Daniel 2 que Daniel le da honra y gloria y alabanza a Dios por haberle mostrado el sueño y pide la oportunidad de comparecer ante el rey. Ahora, note lo que encontramos en Daniel el capítulo 2 y el versículo 31 al 34. Aquí llegamos ya al sueño del rey Nabucodonosor. Daniel el capítulo 2 y empezando en el versículo 31 hasta el versículo 34. Dice Daniel, tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen, una estatua. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Ahora quiero que usen su imaginación. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Una estatua, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro, una gran piedra que viene a toda velocidad, pega en los pies de la imagen, destruye toda la imagen, todos los metales, los pies, etc. Y luego la piedra se convierte en una montaña que llena toda la tierra. Inmediatamente nos preguntamos, ¿qué significa este sueño? Bueno, permítame en primer lugar mencionar que en este sueño el valor de los metales va disminuyendo. Oro, plata, bronce, hierro, y cuando uno llega a los pies, ni hierro puro hay. Es decir, la historia va a ir mejorando, ¿verdad que sí? Cada reino va a ser mejor que el anterior. No. Significa que la historia va a ir de mal en peor, se va a degenerar o se va a deteriorar. Pero noten también que a medida que va bajando el valor de los metales, también va subiendo la consistencia y la fuerza de los metales. Porque el más fuerte es ¿qué cosa? El hierro es el más fuerte. Es decir, que los reinos van a ir degenerando, pero al mismo tiempo se van a volver más ¿qué? Más despóticos, más tiranos y más rudos, según la secuencia de los metales de Daniel el capítulo 2. Ahora, ¿qué representan estos símbolos de Daniel 2? Volvamos otra vez al capítulo 2 y el versículo 38. Daniel el capítulo 2 y el versículo 38. Y vamos a ver la interpretación que Daniel da de este sueño. Vamos a empezar en el versículo 37 para el contexto. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. ¿Quién fue el que le dio el dominio a Nabucodonosor? ¿Fue porque tenía mejores ejércitos, más armas, porque era más poderoso, más inteligente? No. ¿Quién le dio el reino a Nabucodonosor? Fue Dios. ¿Quién es el que controla y dirige la historia? Es Dios, según este texto. Y luego dice la última parte del versículo 38, tú eres aquella cabeza de ¿qué? De oro. ¿Sobre qué reino gobernaba Nabucodonosor? Él gobernaba sobre el reino de Babilonia. Y le voy a dar las fechas. Las fechas para Babilonia son
del año 605 al año 539 antes de Cristo. Esto lo pueden leer en cualquier libro de historia. Es decir, que este sueño empieza en los días cuando vivió el profeta, ¿sí o no? Como dijimos, el sueño o esta profecía empieza a cumplirse en los días en que está viviendo el profeta, en los días cuando vive el rey. Ahí comienza. Y claro, termina con el reino eterno, ¿verdad que sí? Termina con la piedra y termina con la montaña. Y todo lo que está en el medio son los eventos que llevan a ese clímax final. Ahora, note lo que sigue diciendo en el versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Se dan cuenta que van degenerándose los reinos? Dice, se levantará otro reino inferior al tuyo. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue el reino que conquistó a Babilonia? El reino que conquistó a Babilonia fue Medo-Persia. Y el reino de los medos y los persas duró desde el año 539, cuando conquistaron la ciudad de Babilonia, hasta el año 331 antes de Cristo. Ese fue el reino de los medos y los persas. Lo pueden leer en cualquier historia eclesiástica o aún historia universal. Van a encontrar que esa es la secuencia de los reinos. Y dicho sea de paso, no tenemos que adivinar, porque en Daniel el capítulo 5, que es una profecía que no vamos a alcanzar a estudiar en esta serie, en Daniel 5 dice que el reino de Babilonia cayó en manos de los medos y los persas. El mismo libro de Daniel dice que el reino que sucedió a Babilonia fue el reino de los medos y los persas que conquistaron a Babilonia. Y luego note lo que sigue diciendo en el versículo 39. Y luego un tercer reino, ¿de qué? De bronce. Ahora yo pregunto, ¿cuál reino sucedió al reino de los medos y los persas? Si ustedes miran la historia van a encontrar que fue el reino de los griegos. Es decir, Grecia sucedió al reino de los medos y los persas. Ese es el tercer reino. Y el reino de los griegos gobernó desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Fíjense que están cumpliéndose sin interrupción, sin paréntesis, uno tras otro. Pero el tercer reino no es el último. Recuerden que hay 4 metales: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro. Y luego los pies, que es una mezcla. A eso vamos más adelante. Sigue diciendo en el versículo 39, el cual dominará sobre toda la tierra, el de bronce. Y ahora versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue el reino que conquistó a los griegos? El reino que sucedió al reino de los griegos. No cabe duda alguna de que fue el Imperio Romano. Así que tenemos en Daniel el capítulo 2 4 reinos, empezando con los días de Nabucodonosor y llevando hasta el Imperio Romano. Tenemos a Babilonia, tenemos a Medo-Persia, tenemos a Grecia y tenemos a ¿qué? Y tenemos el Imperio Romano. Pero la visión o el sueño no termina allí. Nota lo que dice el versículo 41. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, ¿cuántos dedos eran? 10. 2 pies tienen 10 dedos. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido. ¿De qué clase de barro cocido? Barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será el reino dividido. ¿Cuál reino será dividido? Tiene que ser el cuarto reino. Y dice, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Ahora, ¿qué representan las piernas de hierro? Ya hemos visto que las piernas de hierro representan a Roma, el Imperio Romano. Yo pregunto, ¿los pies tienen también hierro? ¿Los pies tienen hierro? Claro que tienen hierro. Entonces yo pregunto, ¿en los pies continúa Roma? Claro que sí. Porque si el hierro de las piernas es Roma y los pies tienen hierro, significa que Roma va a continuar, ¿qué cosa?
en los pies de la imagen. Pero quiero que noten que la roma de los pies es otro tipo de roma. Es una roma dividida. ¿En cuántos reinos? 10, porque son 10 dedos de los pies. Y es una roma adulterada o una roma amalgamada. Es decir, hay una mezcla entre ¿qué? Hay una mezcla entre el hierro del Imperio Romano y ¿qué otra cosa? Y barro. ¿Qué clase de barro? Barro de alfarero. Un detalle muy importante. Es decir, Roma iba a continuar. Después que cayera el Imperio Romano, Roma iba a continuar, pero iba a continuar en un estado ¿qué? Dividido. E iba a haber una mezcla entre dos elementos que no deben ir juntos. Porque nadie en su sano juicio mezcla hierro con barro, porque son dos sustancias radicalmente distintas. ¿Está claro en sus mentes que en los pies continúa Roma? Claro que sí. Pero es una Roma ¿de qué clase? Dividida. Y es una Roma que tiene una amalgama o tiene una mezcla de dos diferentes esencias que no deben ir juntas. Ahora, en Daniel 2 tenemos símbolos, ¿sí o no? Yo pregunto, ¿el oro representa algo? Sí, el oro representa Babilonia. ¿La plata es un símbolo? Claro, la plata es Medo-Persia. ¿El bronce es un símbolo? Claro que sí, el bronce representa a Grecia. ¿El hierro es un símbolo? Claro que sí. ¿La piedra es un símbolo? ¿Cómo no? ¿La montaña es un símbolo? Claro que sí. Entonces yo pregunto, ¿el barro también debe representar algo? ¿El barro también debe simbolizar algo? Claro que sí. Ahora la pregunta clave es, ¿qué representa o qué simboliza el barro? Vamos a Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Y aquí vamos a avanzar rapidito, porque tenemos material todavía mucho que cubrir. Pero esto es muy importante lo que voy a compartir ahora. Está hablando de la creación del hombre. Dice, entonces Jehová Dios, escuchen esto, formó al hombre del polvo de la tierra. ¿El cuerpo del hombre está compuesto de qué? ¿De qué está compuesto el cuerpo del hombre? Está compuesto del polvo de la tierra. Y ahora escuchen. Y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Y fue el hombre un ¿qué? Un ser viviente. Es decir, Dios hizo un cuerpo de polvo, lo formó de polvo. Luego le dio a ese cuerpo la capacidad de ¿qué? Le dio su espíritu o su aliento. Y el resultado fue que ese cuerpo ahora se volvió vivo. Es decir, empezó a funcionar. Todos los miembros, todas sus partes empezaron a funcionar. Y ustedes dicen, ¿esto qué tiene que ver con Daniel 2? Ya van a darse cuenta. Vayan conmigo a Isaías, el capítulo 64 y el versículo 8. Isaías 64 y el versículo 8. Muy interesante que el barro que usó Dios no era barro común y corriente, no era polvo común y corriente, sino que era barro de alfarero. Noten Isaías 64 y el versículo 8. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros ¿qué somos? Lodo o barro, y tú el que nos ¿qué? Formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿De qué nos hizo Dios? ¿De qué hizo Dios al polvo? Del cuerpo, perdón. ¿Lo hizo de qué? De polvo. ¿Pero qué clase de polvo? Era polvo mojado. Es decir, era barro. Y Dios nos formó con sus propias manos como trabaja un ¿qué? Como trabaja un alfarero. Es decir, el cuerpo del hombre fue hecho de lodo y Dios lo hizo como la obra de un alfarero. Y luego Dios le dio ¿qué cosa? El aliento de vida, y entonces ese cuerpo vivió y empezaron todos los miembros del cuerpo a funcionar. Ahora, ustedes dicen, ¿por qué está llevándonos a Génesis para hablar de la creación del cuerpo del hombre y del aliento que Dios le dio a ese cuerpo para que el cuerpo funcionara? Porque tiene una relación estrecha con la profecía de Daniel, el capítulo 2. Vayan conmigo a Jeremías, el capítulo 18 y el versículo 1 al 6. Jeremías, el capítulo 18 y el versículo 1 al 6. ¿Saben que lo que hizo Dios, escuchen bien,
Lo que